1968, el país se tambaleó tras el brutal asesinato de Martin Luther King en abril, un suceso que resonó como un trueno en las calles, las iglesias y las universidades. Poco después, en junio, Robert Kennedy cayó ante las cámaras y los flashes, dejando a la nación con la sensación de que todo en lo que creía se desmoronaba de repente. La esperanza parecía haber quedado enterrada con él. En las calles, la contracultura clamaba contra la política, contra el sistema, contra todo, y en el corazón de esta revuelta surgía una nueva llama, mujeres que decían basta. Millones estaban hartas de vivir roles impuestos, hartas de sonreír cuando querían gritar. Para bien o para mal, algo estaba cambiando, y entre estas mujeres que se atrevieron a desafiar a todo el país, se encontraba una joven que se convertiría en el centro de una historia aún más improbable y más peligrosa. Claire Thompson, de 24 años, filósofa, líder, provocadora e imposible de ignorar. Claire Thompson no era solo una feminista radical, era la chispa que encendía la llama allá donde iba. Nacida en una familia rural tradicional, huyó a Nueva York a los 17 años con una pequeña maleta y un corazón enorme, decidida a no repetir el destino que la sociedad le había deparado. En la Universidad de Columbia, estudió filosofía con la misma naturalidad con la que respiraba. Leía a Simone de Beauvoir al amanecer, escribía manifiestos entre clases y participaba en protestas como si fuera un ritual sagrado. En pocos años, se convirtió en una voz fundamental del movimiento feminista. Como líder del grupo Mujeres Radicales de Nueva York, Claire organizó acciones audaces, ocupaciones de redacciones, interrupciones de sesiones del Congreso y debates televisivos. Dondequiera que hubiera controversia, allí estaba ella con sus vaqueros rotos y un megáfono. Algunos la llamaban intrépida, otros temeraria. Para ella, significaba solo una cosa: luchar para que ninguna mujer viviera lo que vivió su madre, una vida brillante extinguida por la obligación de ser la ama de casa perfecta. Pero bajo toda esa llama se escondía una tristeza que rara vez admitía, el recuerdo de su madre, que renunció a su sueño de ser médica para complacer a un marido que nunca supo valorarla. Era la herida que alimentaba cada discurso, cada protesta, cada confrontación. Sin embargo, Claire no dejaba que nadie viera esa vulnerabilidad. Ante las cámaras era de acero puro. Sus ojos brillaban con convicción, su voz firme jamás temblaba, y sus palabras cortaban como una navaja. Los hombres conservadores la temían porque no se acobardaba. Las jóvenes la idolatraban porque decía lo que todas querían decir, pero no se atrevían. Y los medios, bueno, a los medios simplemente les encantaba el caos que ella generaba. Richard Cole creció en una familia profundamente patriótica, donde las banderas estadounidenses ondeaban en el porche y los debates políticos acompañaban la cena como una tradición. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial, creía que la disciplina y el orden eran los pilares de toda sociedad fuerte. Richard absorbía cada palabra. Brillante estudiante de Derecho, se convirtió en abogado constitucionalista antes de los 30. Manejó casos complejos, defendió causas conservadoras y era respetado y temido por sus colegas por la elocuencia con la que desmontaba los argumentos contrarios. Para algunos era arrogante, para otros simplemente extremadamente convencido. Su impecable traje no era moda, era una armadura. Representaba todo en lo que creía: respeto, autoridad, estabilidad. Para Richard, los movimientos sociales que estallaban en las calles estadounidenses no eran progreso, sino amenazas. Consideraba la contracultura una rebelión infantil. Veía las protestas feministas como algo aún peor, una ruptura intencionada de la familia, un experimento social que destrozaba tradiciones que, según él, habían sostenido al país durante siglos. Y sin embargo, tras esa apariencia rígida se escondía alguien que observaba el mundo con meticulosa atención. Richard no era ajeno al cambio, simplemente desconfiaba de él. Creía sinceramente que protegía algo valioso, el orden en una época que parecía desmoronarse. Trabajó como asesor legal de un congresista famoso por su firme oposición al feminismo. Era un puesto estratégico y exigente que lo exponía constantemente a debates públicos, entrevistas y confrontaciones ideológicas, y nunca rehuyó ninguna de ellas.
Con frecuencia lo invitaban a representar el bando tradicional en programas de televisión, siempre con un ingenio agudo, una postura impecable y una calma que irritaba tanto a sus oponentes como a los productores que querían un programa. Precisamente por eso, su elocuencia, su imagen y su influencia, su nombre surgió como el oponente ideal para un nuevo debate que CBS quería promocionar. Un debate que prometía encender la atención del país en la televisión nacional. CBS decidió que era hora de convertir la tensión política en un negocio para la audiencia. Crearon un especial en directo titulado El futuro de la mujer estadounidense, prometiendo enfrentar a las fuerzas que dividen al país. Y, encabezando la lista de invitados, dos nombres parecían inevitables, Claire Thompson y Richard Cole. La noticia se extendió rápidamente. Los periódicos anunciaron el debate como un encuentro explosivo, mientras que los grupos feministas celebraron la oportunidad de ver a Claire en directo y los conservadores confiaban en que Richard aportaría orden a la discusión. Había gran expectación. El país entero estaba pendiente. Las calles bullían de emoción. La tarde anterior al programa, los pasillos de CBS parecían un hervidero de actividad. Los productores iban y venían a toda prisa. Las llamadas no paraban. Richard llegó temprano y saludó al equipo con formalidad. Su traje gris estaba impecable, la corbata perfectamente centrada y el pelo engominado. Para él, este era otro escenario donde la razón debía imponerse a la emoción. Claire llegó minutos después. Se vieron fugazmente entre bastidores, apenas unos segundos, pero suficientes para que el silencio entre ellos fuera más denso que cualquier palabra. Él la observó con curiosidad contenida. Ella lo miró fijamente, como quien analiza un obstáculo. Cuando se abrieron las puertas del estudio, el público que se encontraba dentro estalló en júbilo. Miles de hogares estadounidenses sintonizaron en ese momento, esperando fuego, confrontación y caos. Y cuando Claire y Richard caminaron hacia sus asientos, separados por una pequeña mesa, fue como si todo el país contuviera la respiración, no solo para escuchar lo que dirían, sino para ver qué sucedería cuando dos mundos opuestos finalmente chocaran. En cuanto comenzó el debate, no hubo cordialidad, ni saludo ni respiro. El presentador logró formular la primera pregunta antes de que Claire lo interrumpiera, señalando a Richard con calculada frialdad. Mirándolo fijamente, dijo que hombres como Richard eran responsables de asfixiar a generaciones enteras de mujeres. Lo llamó un símbolo viviente de todo lo que el movimiento feminista debía desmantelar. Su voz no tembló, su mirada, afilada como una cuchilla. Richard, por su parte, no se retractó. Con el mismo tono elocuente que empleaba para atacar leyes enteras, acusó a Claire de sembrar el caos, destruir familias e incitar a los jóvenes a odiar a su propio país. Para él, ella no representaba la libertad, sino el desorden. El público reaccionaba a cada frase, la mitad aplaudiendo a Claire, la otra mitad apoyando a Richard. Era un auténtico ring de boxeo verbal, y ambos lo sabían. Usaban las palabras como golpes calculados, apuntando a los puntos débiles sin titubear. Claire se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente con una intensidad casi personal. Calificó sus ideas de prisión intelectual, se burló de su impecable traje y dijo que abogaba por un mundo que solo funcionaba si las mujeres vivían en silencio. Richard respondió en el mismo tono, pero con fría acritud. La acusó de ser demasiado emocional para un debate serio, insinuando que el feminismo era una crisis colectiva de histeria moderna. El público, dividido, reaccionó con risas y abucheos. El presentador intentó recuperar el control, pero fue inútil. No querían orden, querían derrotarse mutuamente. No había respeto ni franqueza, solo la convicción absoluta de que el otro era el enemigo. La tensión era tan palpable que parecía electrificar el ambiente del estudio. Para quienes lo veían desde casa, era imposible apartar la mirada. Para Claire y Richard, era aún más imposible darse un mínimo de espacio. Cuando terminó el primer segmento, el estudio ardía, no literalmente, sino emocionalmente. Y lo único que parecía claro en ese momento era simple y directo. Se odiaban profundamente. Al comenzar el segundo segmento, Claire estaba aún más decidida a aplastar a Richard. Había pasado el descanso dando vueltas,
repasando mentalmente las frases más mordaces que había preparado para él. Su mirada era la de alguien lista para la guerra. Richard, en cambio, permanecía inmóvil en el camerino, respirando profundamente, como si se preparara para defender una tesis ante el Tribunal Supremo. Veía a Claire como un peligro real, no solo político, sino también cultural, psicológico y estructural, algo que debía ser contenido. En cuanto volvieron las cámaras, Claire atacó con renovada fuerza. No escatimó en ironía ni sarcasmo. Se aseguró de llamarlo el portavoz de un país que ya no existe, y acusó a sus ideas de mantener a mujeres brillantes atrapadas en roles asfixiantes. Richard se mantuvo firme, tan firme que su respuesta resultó más cortante de lo previsto. Acusó a Claire de convertir sus frustraciones personales en ideología. Dijo que estaba transformando el debate en un altar para sus traumas, una frase que tomó al público por sorpresa. Claire se quedó paralizada un instante, solo un instante, pero bastó para que toda la sala se diera cuenta de que había tocado un tema demasiado profundo. Respiró hondo, pero al abrir la boca su voz no sonó como antes. Sonó tensa, sin alzar la voz, sin sarcasmo. Contó la historia de su madre. Habló de su altísimo coeficiente intelectual, de su sueño de ser médica, de su vida encerrada en la cocina, viendo cómo su talento se desvanecía con los años. Dijo que la vio consumirse hasta morir a los 45 años, deprimida, sin haber llegado a ser quien podría haber sido. El estudio quedó en silencio. Ni siquiera el cámara se atrevió a moverse. Era como si todo el país escuchara ese dolor por primera vez. Richard no dijo nada al principio. Por primera vez su expresión no era de superioridad ni de irritación. Era algo distinto. Miró a Claire como si viera a una persona, no un movimiento, no un enemigo, no una etiqueta, simplemente una persona. Y, sin siquiera darse cuenta, en ese instante, algo en el ambiente cambió. No era paz, no era cercanía, mucho menos perdón. Fue solo un pequeño, casi imperceptible cambio, como si el odio, por primera vez, hubiera perdido parte del poder que los mantenía separados. Cuando el debate finalmente terminó, el estudio se llenó de murmullos. Los productores se movían apresuradamente, los periodistas debatían, los técnicos recogían los cables mientras intentaban comprender lo que acababan de presenciar. El ambiente no era el de un programa cualquiera. Se sentía como si acabara de ocurrir algo histórico. Claire se levantó de golpe, como si necesitara escapar de la vulnerabilidad que había dejado entrever ante millones de personas. Odiaba mostrar debilidades. Odiaba aún más la idea de que Richard lo hubiera visto. Caminó hacia el pasillo sin mirar atrás. Richard permaneció sentado unos instantes, inmóvil. No estaba acostumbrado a que lo desarmaran, y menos aún a los silencios que no sabía cómo llenar. La historia que ella le contó lo había afectado de una manera que ni siquiera él mismo podía admitir. En el pasillo, Claire se detuvo frente a una fuente y respiró hondo. Intentó convencerse de que no importaba lo que hubiera sentido en el escenario. Él era el enemigo. Representaba todo aquello contra lo que había luchado. Nada cambiaba eso. Richard finalmente se levantó y comenzó a salir del estudio. Encontró a Claire a unos metros de distancia. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles, como si la presencia del otro ocupara demasiado espacio como para ser ignorada. Fue ella la primera en darse la vuelta. Pasó junto a él sin decir palabra, sin hacer gesto, sin siquiera mirarlo, pero algo en su andar era distinto, menos ira, más prisa, como si intentara alejarse de un sentimiento que no debería existir. Richard la siguió con la mirada, sin comprender por qué. No había compasión en ella, no había entendimiento, ninguna conexión, solo un eco extraño, un peso invisible que su historia había dejado suspendido entre ellos. Y así, separados apenas por unos metros y todo un mundo de diferencias, abandonaron el estudio, cada uno convencido de que odiaba al otro, pero cargando consigo una inquietud que no podían simplemente apagar como las cámaras de la CBS. La mañana después del debate, Nueva York amaneció distinta. Los titulares mostraban fotogramas del enfrentamiento, Claire con la mirada encendida, Richard con expresión rígida, micrófonos frente a ellos, el estudio en tensión. Era imposible ignorarlo. Todo el país hablaba de ellos. En los cafés del Village, los estudiantes comentaban cada declaración de Claire,
celebrando su valentía al exponer la historia de su madre en la televisión nacional. Mientras tanto, en barberías y oficinas, hombres conservadores defendían a Richard como el último defensor de la familia tradicional. Todos tenían una opinión. Todos tomaron partido. Claire intentó ignorarlo todo. Tiró el periódico sobre la mesa, puso agua a hervir y se concentró en el ritual de preparar su té. Pero cada bocinazo en la calle, cada conversación en el pasillo, cada golpe en el radiador, parecía traerle de vuelta el recuerdo de aquel estudio demasiado luminoso. Richard, al otro lado de la ciudad, tampoco se libró. Su oficina se vio inundada de llamadas, periodistas y políticos conservadores. Algunos lo elogiaron, otros criticaron su debilidad momentánea, como calificaron su silencio tras el arrebato de Claire. No respondió a ninguno de estos comentarios. Simplemente guardó el recorte de periódico en su cajón. Mientras tanto, grupos feministas se reunieron para comentar cómo Claire había desarmado al enemigo. Pero algunas de sus colegas más cercanas notaron algo que el resto del país pasó por alto. Había algo diferente en ella ese día, un cansancio que no era simple cansancio. Aún así, Claire se mantuvo firme, repitiendo que aquel debate no había sido más que una batalla dentro de una guerra mucho mayor. Pero cada vez que intentaba hablar de política, algo en su interior se distraía. Una interrupción silenciosa, como un eco que no podía acallar. Toda la ciudad parecía haber convertido el debate en un espectáculo nacional. 3 días después del debate, CBS decidió aprovechar el éxito inesperado y organizó una mesa redonda para analizar el impacto de la emisión. Se suponía que sería una reunión entre periodistas, académicos y líderes de movimientos sociales, pero, sin avisar a nadie, la cadena también invitó a Claire y a Richard, por separado, sin que supieran que el otro estaría allí. Claire llegó primero, con un maletín lleno de notas y aspecto agotado, como si no hubiera dormido lo suficiente y hubiera pensado demasiado. Saludó al equipo y se acomodó en una sala de espera, lista para otra comparecencia pública, algo que hacía con soltura. Richard llegó poco después, también desprevenido. Su postura era la misma de siempre, elegante, controlada, impecable, pero había algo nuevo en él. Cuando Richard entró en la sala de espera y vio a Claire sentada allí, el tiempo pareció contraerse por un instante. Se detuvo en el umbral. Ella alzó la vista. La sala quedó en silencio, como lo había estado el estudio durante el momento de mayor tensión del debate. Claire respiró hondo, se cruzó de brazos y apartó la mirada, como si intentara mantener intacta la barrera emocional que había estado reforzando desde aquel día. No quería mostrar nada, ni irritación, ni vulnerabilidad, ni curiosidad, nada. Richard, por su parte, no dijo ni una palabra. Simplemente se acercó con pasos medidos y se sentó en el sofá frente a ella. No había hostilidad explícita, pero tampoco cordialidad. Era una neutralidad tensa, cargada, casi eléctrica. El equipo de CBS, intuyendo la situación, decidió dejarlos solos unos minutos mientras organizaban el estudio. Fue un error, o quizá un éxito inevitable. El silencio entre ambos se sentía como si una tercera persona estuviera en la habitación. Durante largos instantes ninguno de los dos habló. Claire mantenía la mirada fija en la pared opuesta, decidida a no ceder, a no mostrar nada. Pero la presencia de Richard, a pocos metros de ella, parecía alterar el ambiente. Richard intentó mantener la compostura, pero se dio cuenta de que su mente estaba fija en un punto concreto. El momento en que la historia de la madre de Claire había desmoronado silenciosamente sus certezas. No podía explicar por qué seguía resonando en su interior, simplemente lo sabía. Richard, al percibir su tensión, rompió el silencio por primera vez desde que había entrado. Su voz fue baja, firme, pero distinta, desprovista de su habitual retórica. Dijo simplemente: «Respecto a lo que dijiste en el debate, no esperaba oír algo así». La frase quedó suspendida entre ambos, creando un espacio que ninguno sabía exactamente cómo cruzar. Claire giró lentamente el rostro, como evaluando si él merecía una respuesta. Sus ojos aún reflejaban irritación, pero había algo más, algo que ella misma se negaba a reconocer. «¿Y por qué te molesta tanto eso?», preguntó, controlando cuidadosamente su tono. Richard se acercó un paso más, no lo suficiente como para tocarla, pero sí lo suficiente para que Claire sintiera el cambio en el aire.
No me molesta, respondió. Simplemente no imaginaba que hubieras pasado por algo así. Claire esbozó una sonrisa amarga, de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Por supuesto que no. Uno nunca imagina nada fuera de su propio mundo. Richard apretó la mandíbula, no por irritación, sino por algo más contenido. Apartó la mirada un instante, como asimilando el golpe, y luego volvió a mirarla. «Intento comprender», dijo lentamente. «¿Qué querías decir cuando mencionaste a tu familia? ¿Y qué sucedió antes de que llegaras aquí?» Claire tragó saliva con dificultad, sin gustarle cómo le afectaban esas palabras. Odiaba parecer transparente ante él. Odiaba aún más el hecho de que él estuviera escuchando. «Eso no tiene nada que ver contigo», replicó rápidamente. «Y no necesito tu comprensión». Richard respiró hondo, y por un segundo ella pensó que iba a rendirse, pero no se rindió. «No te estoy pidiendo que lo necesites», dijo finalmente. «Solo pensé que tal vez nadie lo había preguntado antes». Esa frase dejó a Claire paralizada. Nadie lo había preguntado nunca, y eso la hizo sentir extrañamente incómoda. Dio 2 pasos hacia atrás, volviendo a la mesa cubierta de papeles viejos que había estado mirando antes de que él entrara. «No sabes nada de mí, Richard, y no necesitas saberlo», dijo, tratando de sonar firme. Asintió lentamente, como aceptando la respuesta, pero algo en sus ojos decía que no la creía del todo. «Entonces, ¿por qué lo contaste?», preguntó con una calma que la irritaba y la desarmaba al mismo tiempo. Claire abrió la boca, pero no recibió respuesta inmediata, y esa pequeña vacilación, ese segundo de silencio, pareció revelar más de lo que ella hubiera deseado. Richard se dio cuenta. Ella se dio cuenta de que él se había percatado, y eso hizo que el momento fuera aún más insoportable. «Porque era un debate», dijo Claire finalmente, apartando la mirada. «Necesitaba defender mi argumento». «No era lo que parecía», murmuró Richard. Ella lo fulminó con la mirada. «No atribuyas significado donde no lo hay». Richard levantó las manos, como si retrocediera ante un ataque invisible. «De acuerdo», dijo. «No quieres hablar de ello. Lo entiendo, pero el tono sugería que aún no lo había comprendido del todo, y quizás por eso Claire estaba tan inquieta». Respiró hondo, intentando retomar el control de la conversación. Volvió el silencio. Y esta vez fue Richard quien lo rompió, pero su voz salió más baja, casi vacilante. «Claire, ¿por qué temblaste cuando entré?» Ella lo miró fijamente con una peligrosa mezcla de ira y vulnerabilidad, y él no respondió. Y cuanto más se prolongaba el silencio, más sentía el peso de su propia respiración, corta, irritada, incontrolable, como si estar cerca de él removiera partes de ella que no quería tocar. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Levantó la cabeza, enderezó los hombros y se protegió tras una postura impecable. «Tengo trabajo», dijo secamente, con una voz tan firme como un golpe de martillo. Tomó la carpeta de documentos del escritorio, pasó junto a él sin mirar a un lado y abrió la puerta del estudio de golpe, con tanta fuerza que el sonido resonó por el pasillo vacío. Richard dio un paso atrás. No intentó impedirlo. No la llamó por su nombre. Se quedó allí inmóvil, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Y Claire no lo vio, no porque no pudiera, sino porque si se permitía mirar, tal vez no se iría. Bajó las escaleras del edificio del canal de televisión con pasos rápidos, casi furiosos. En la calle el ruido de los coches, los gritos de los vendedores, el olor a humo y café, todo la envolvía como una armadura viviente. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en su pregunta, la forma en que la había mirado, en la vulnerabilidad que ella misma odiaba haber mostrado. Eso la enfureció aún más. «Idiota», murmuró para sí misma metiendo las manos en los bolsillos del abrigo. «Idiota arrogante, idiota conservador, idiota que cree saber algo sobre mí». Pero lo cierto es que Claire no estaba evitando el debate. Quería alejarme de todo eso. A la mañana siguiente, el sonido del cartero llamando a la puerta la despertó antes del amanecer. Aún agobiada, abrió la puerta esperando algún panfleto político o una carta amenazante, cosas que se habían vuelto comunes desde el movimiento en Atlantic City. Pero lo que encontró fue inesperado. Un arreglo floral, elegantes, discretas y delicadas, las flores más hermosas que jamás había visto en mi vida. Es una tarjeta unida con un simple trozo de cuerda. Claire sintió que su corazón se aceleraba.
no de emoción, sino de sospecha, confusión e irritación, todo a la vez. Abrió la tarjeta. La letra era firme, seria. Claire, debería haberte escuchado antes. Lamento cómo te traté ayer. No es una disculpa pública, sino personal. Ricardo Claire permaneció inmóvil, con la tarjeta abierta entre los dedos. No había demasiadas flores. Nunca sobraron palabras. No hubo seducción, ironía ni condescendencia. Fue sencillo, directo, improbable, y precisamente por eso es peligroso. Cerró la tarjeta lentamente, respirando hondo. Sintió una opresión en el pecho que prefería no analizar. «No creas que eso cambia nada», dijo a la soledad del apartamento, pero una parte de ella, la parte que luchaba por ocultar, sabía que, en efecto, estaba cambiando, aunque no quisiera admitirlo. El resto de la mañana fue caótico para Claire. Apartó las flores, ignorándolas como quien intenta ignorar un fuego que arde en medio de la habitación. Bebía café amargo, respondía cartas del movimiento, organizaba panfletos para la próxima manifestación, pero, por alguna razón irritante, la tarjeta parecía seguirla a donde quiera que iba. Por la tarde, tenía una cita ineludible, un congreso político en el centro de Manhattan, donde representantes de diversos grupos, incluidas las feministas, presentarían demandas de reformas laborales. Ella no quería ir, pero era imposible no verlo. El lugar estaba abarrotado. Políticos, asesores, periodistas, guardias de seguridad, activistas, todos mezclados en un caos organizado. El salón principal estaba lleno de filas de sillas, y Claire buscó la fila reservada para ella. Grupo. Encontró un rincón apartado, perfecto para pasar desapercibida. O eso creía ella. Cuando se sentó, respiró hondo, y por primera vez en todo el día, comenzó a relajar la mandíbula, que había estado tensa hasta entonces por la irritación acumulada. Fue entonces cuando oyó pasos firmes que se acercaban. No necesitaba mirar. Su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Richard Cole se detuvo justo al lado de ella. Por un segundo, Claire consideró la posibilidad de levantarse y cambiar de silla, simplemente por principios. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, él ocupó el asiento vacío a su lado, como si fuera lo más natural del mundo. ¿En serio?, susurró Claire, sin apartar la mirada. «Es un asiento público», respondió Richard con esa irritante calma. «Y tengo tanto derecho a él como usted». Finalmente se dio la vuelta, lanzándole una mirada que podría haber arrancado la pintura de la pared. «Hay otros 50 asientos vacíos. Este es el único con vista directa al escenario», dijo señalando hacia adelante. «¡Qué coincidencia!». Claire resopló, cruzándose de brazos. «Eres imposible. Podría decir lo mismo de ti. El Congreso ha comenzado». Pero Claire no prestó atención a las primeras líneas. Era plenamente consciente de su presencia, irritantemente cercana, irritantemente tranquila. Ella notó algo extraño. Richard no hizo ningún comentario sarcástico, sin provocación. No hay ningún argumento preparado para atacarla. Él simplemente escuchaba. Y eso, en cierto modo, resultaba más desconcertante que todas las conversaciones que habían mantenido hasta entonces. Tras unos minutos, se inclinó ligeramente hacia ella, sin tocarla, manteniendo una distancia prudente, y murmuró suavemente, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «¿Recibiste las flores?». Claire tragó saliva con dificultad. «Lo recibí», respondió ella seca como el polvo. «Y lo odiaba», dijo como si ya supiera la respuesta. «Claro que lo odiaba», replicó ella, pero su voz salió más baja de lo que pretendía. Richard echó un vistazo hacia el escenario, pero Claire notó una leve curva en la comisura de sus labios, casi una sonrisa, pero no del todo. «Aún así», continuó, «necesitaba disculparme». Claire permaneció en silencio durante unos segundos, como si sopesara cada palabra que quería decir, y no tuve por qué aceptarlo. «Yo no te pedí que aceptaras», dijo. La respuesta la desarmó. Claire giró lentamente la cara, estudiándolo. Richard estaba serio, atento al evento, pero sus ojos decían algo diferente, algo que Claire no podía, o no quería, descifrar. No se dio cuenta de que estaba mirando fijamente durante más tiempo del debido, hasta que Richard giró la cara y la encontró mirándolo fijamente. Se miraron el uno al otro, muy pronto, intensamente, como si ese segundo tuviera demasiado peso para caber dentro de un congreso lleno de gente. Claire fue la primera en romper el contacto.
Eso no cambia nada, susurró. Lo sé, respondió Richard, esta vez sin ninguna ironía. Y por primera vez desde que se conocieron, el silencio entre ellos no parecía una guerra, parecía otra cosa. El Congreso continuó con discursos largos, burocráticos y tediosos. Representantes del Senado, empresarios, líderes comunitarios, todos hablaban como si leyeran informes sin vida. Claire intentó concentrarse, pero la persistente sensación de la proximidad de Richard no se lo permitía. Era como si su cuerpo supiera que él estaba allí, respirando a escasos centímetros, incluso cuando ella intentaba ignorarlo. Richard, por su parte, permaneció atento, demasiado atento, como si intentara demostrarse algo a sí mismo o a ella. A mitad del evento, una congresista de edad avanzada subió al escenario para defender un proyecto de ley que limitaría el derecho de las mujeres casadas a controlar sus propios salarios. El público murmuró. El grupo de Claire puso los ojos en blanco al unísono, apretó los dientes. Richard se dio cuenta. ¿Vas a levantarte y protestar?, murmuró, sin sarcasmo, solo con curiosidad contenida. Debería, dijo secamente. Pero, insistió, inclinándose lo suficiente para que su voz se interpusiera entre ellos. Ella no sabía por qué había respondido. Pero estoy cansado de ser noticia hoy. Richard la miró fijamente a la cara durante medio segundo. Una mirada que odiaba, porque era amable. Lo entiendo, dijo en voz baja. Claire cerró los ojos un instante como si fuera insoportable. Richard, ¿por qué estás sentado aquí?, preguntó finalmente. ¿De verdad? Respiró hondo mientras se ajustaba la corbata. Porque, empezó a decir, pero se detuvo como si fuera a decir algo que no debía. Porque pensé que deberíamos hablar. Eso la molestó. ¿Hablar? ¿De qué? ¿De cómo arruiné tu discurso en el debate? ¿O de cómo crees que la liberación femenina destruirá el país? Entrecerró los ojos. Yo nunca lo dije de esa manera. Sí, lo dijo, replicó. En otras palabras, pero sí que lo dijo. Richard se pasó la mano por la barbilla, como intentando ordenar pensamientos a los que no estaba acostumbrado. Yo, intentó de nuevo. Me di cuenta de que tal vez me equivoqué en algunas cosas. Claire casi se rió. Casi. ¿Tú? ¿Te equivocas?, bromeó girando la cara hacia él. Necesito verlo. Richard puso los ojos en blanco discretamente. ¿Pero la tensión entre ellos había cambiado? Solo un poco, pero había cambiado. El Congreso se convirtió en un revuelo cuando algunos políticos comenzaron a discutir en el escenario. Se alzaron voces. Los periodistas se precipitaron hacia el frente del auditorio. Los fotógrafos pisaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. El alboroto creó una oportunidad para que Claire y Richard se acercaran aún más, empujados por la gente que intentaba cruzar el pasillo. Claire apretó el maletín contra su pecho para protegerlo. Richard, instintivamente, extendió la mano para evitar que alguien chocara con ella. Ella se dio cuenta, y odiaba darse cuenta de ello. No necesito que me protejas, dijo con firmeza. Lo sé, respondió, pero eso no me impide intentarlo. Ella se detuvo. Por un momento se olvidó del tumulto, de las voces, de la política. ¿Por qué te comportas así?, susurró. Nunca has sido amable. Richard se acercó un poco más, no lo suficiente como para tocarla, pero sí para que la temperatura del aire entre ellos cambiara. Quizás nunca tuve una razón, respondió con seriedad. Claire abrió la boca para decir algo, una réplica mordaz, un insulto, cualquier cosa, pero no le salió la voz. Por primera vez desde que se conocieron, no supo qué decir. Y antes de que se pudiera pronunciar palabra alguna, uno de los organizadores gritó: «Representantes de movimientos sociales, por favor, pasen a la sala contigua. Necesitamos ajustar el orden de intervención». Claire respiró hondo. Esa era su señal. «Tengo que irme», dijo. «Lo sé», respondió Richard, pero cuando ella se puso de pie, él también se puso de pie. «No», dijo levantando la mano. «No vienes conmigo». Richard arqueó una ceja. «No voy contigo», respondió. «Voy en la misma dirección». Los dos caminaron uno al lado del otro, ni juntos ni separados, hasta la puerta de la habitación contigua. Antes de entrar, Claire se detuvo, apartó la mirada y por primera vez dejó escapar una pregunta sin reservas. «Richard, ¿por qué enviaste flores?». Contuvo la respiración, y él simplemente respondió: «Porque te merecías algo mejor que un ataque». Claire sintió una opresión en el pecho, por irritación, por confusión, por algo que no quería nombrar.
y entró en la habitación sin mirar atrás. Pero Richard miró. La habitación contigua estaba llena del calor de los cuerpos y del fervor de las voces feministas. Mujeres de todas las edades se reunieron en círculo, discutiendo estrategias, intercambiando historias y elaborando carteles improvisados. Claire era una de las personas más respetadas allí y al mismo tiempo una de las más temidas. Cuando hablaba, nadie se atrevía a interrumpirla. En cuanto entró, el murmullo cesó. Caminó hacia el frente de la sala, con la respiración aún agitada y el corazón dividido entre la irritación y la confusión que Richard le había provocado. Pero cuando miró a ese grupo, su grupo, algo en su interior se reorganizó. Era su territorio. Allí supo exactamente quién era. Allí todos esperaban fortaleza. Y ella le dio su fuerza. Camaradas, comenzó Claire con voz potente, firme y llena de convicción. Hoy estamos rodeados de políticos que intentan decidir nuestro destino como si fuéramos niños. Hombres que creen saber qué es lo mejor para nosotros, incluso sin conocer ni la mitad de lo que hemos vivido. Esas fueron palabras duras, palabras que hieren e inflaman, hombres que nos tratan como objetos, que creen que nuestro cerebro es opcional, que nuestras decisiones deben ajustarse a sus ideas, hombres que quieren vernos calladas, dóciles, obedientes, como si fuéramos de su propiedad. Murmullos de aprobación resonaron en la sala. Claire continuó, cada frase más intensa que la anterior. Nos tienen miedo, dijo, porque una mujer libre es lo más peligroso que existe. Una mujer que elige no vivir a la sombra de un hombre. Eso aterroriza a quienes construyeron el mundo para ser adorado. La sala estalló en aplausos, puñetazos alzados, voces firmes repitiendo eslóganes. Claire respiró hondo, dejándose llevar por la energía del momento, y dejó escapar algo que normalmente no diría con tanta franqueza. Y, para ser sincero, la mayoría no valen ni el aire que respiran. Son cobardes, inseguros, arrogantes e incapaces de ver más allá de su propio ego. Los aplausos se hicieron más fuertes. La vibración se intensificó. Claire, abrumada por la emoción colectiva, terminó. Por eso no los necesitamos. No necesitamos la aprobación masculina. No necesitamos el afecto masculino. No necesitamos a ningún hombre para sentirnos completas, y mucho menos a aquellos que creen que pueden silenciarnos. Gritos de euforia llenaron la sala. Fue solo cuando se giró para coger un vaso de agua que notó un extraño movimiento cerca de la puerta. Una figura alta y discreta, apoyada contra la sombra del marco de la puerta. Claire frunció el ceño. Por un segundo, pensó que estaba imaginando cosas, pero entonces la figura alzó ligeramente el rostro. Era Richard, sin traje, sin empate, intentando no llamar la atención, un disfraz que casi funcionó. Casi. Claire se quedó paralizada, el corazón se le hundió, pesado, en el estómago. Ella no sabía cuánto había oído él, tal vez todo, a juzgar por su mirada, probablemente todo. Richard no dijo nada, simplemente bajó la cabeza, se dio la vuelta y salió de la habitación. No miró atrás, no esperó una explicación, no esperaba nada. Claire se quedó inmóvil durante unos segundos, como si le hubieran dado un puñetazo en el ojo. El ruido de la habitación regresó, fuerte y vibrante, pero ella no oyó nada más. Algo en su interior se retorció. Ella no sabía por qué, no quería saber por qué, pero descubrí una cosa. Richard se había marchado, y esta vez fue ella quien sintió el impacto. Los días siguientes transcurrieron de forma extraña para Claire. El sol salió sobre Nueva York como de costumbre, ruidoso, frenético, caótico, pero algo en su rutina parecía fuera de lugar. Era como si un engranaje se hubiera atascado y ella no pudiera identificar cuál. Se levantaba temprano, respondía cartas del movimiento, participaba en reuniones acaloradas, organizaba protestas, debatía en la radio, ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica, todo como siempre. Y, sin embargo, sentía una irritación que no podía explicar, o que no quería explicarlo, porque la verdad era simple. Richard no se presentó, no envió las calificaciones, no se mencionó en los debates, no recorrió los pasillos de los edificios políticos. Él no intentó provocarla con esos comentarios arrogantes que ella decía detestar, pero que ahora en silencio echaba de menos. Simplemente desapareció. La primera mañana, Claire no le dio mucha importancia. Genial,
un dolor de cabeza menos. Eso es lo que se decía a sí misma. El lunes lo ignoró. Al tercer intento, puso los ojos en blanco al darse cuenta de que había pensado en él un segundo más de lo debido. El miércoles preparó un café 2 veces más fuerte para mitigar la creciente irritación. El jueves, evitó mirar la mesa donde había dejado la tarjeta de disculpa. Y allí, para su consternación, seguía estando. El viernes, un colega del movimiento citó a Richard en una breve conversación. ¿El abogado conservador al que destrozaste en el debate? Ha desaparecido. Debe de estar escondido después de lo que dijiste en la reunión. Claire se rió, pero el sonido parecía falso. El sábado, durante un paseo solitario por Central Park, se dio cuenta de que estaba observando los rostros masculinos a su paso, buscando un rostro específico. Esto la enfureció. En la segunda semana intentó racionalizarlo. Está ocupado, está trabajando. No necesito a ese hombre. Y era cierto, no tenía por qué hacerlo. Pero aún así, cuando crucé las puertas de CBS, cuando entré en las conferencias, cuando caminé por Manhattan, su corazón hacía ese movimiento irritante y expectante. Y cada vez que él no estaba allí, que era siempre, algo dentro de ella se encogía, como si estuviera esperando una provocación que nunca llegó, una discusión que nunca llegó a comenzar, una mirada que ya no se encontraba con la suya. En la tercera semana, Claire llegó cansada al apartamento, tiró su bolso en el sofá, abrió la ventana para que entrara el aire frío y, sin darse cuenta, susurró: «¿Por qué desapareciste?». El sonido se le escapó antes de que pudiera contenerlo, y eso la puso aún más nerviosa, porque finalmente lo admitió para sí misma, no en voz alta, sino en sus pensamientos. No era ira, no fue desprecio, no fue ningún alivio, estaba desaparecido. Su ausencia hacía que el apartamento fuera más silencioso, los días más largos, los debates fueron menos intensos, ella misma más inquieta. En la cuarta semana, mientras intentaba entretenerse catalogando documentos antiguos del movimiento, se encontró mirando fijamente la puerta, como si esperara que llamaran. Ridículo. Se levantó rápidamente molesta consigo misma. «Es un conservador idiota», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «No significa nada». Pero cuando le dio la espalda a la puerta, ella se dio cuenta de que él estaba mintiendo, para sí misma, y eso era lo que más le molestaba. Incluso sus amigas lo notaron. «Claire, estás actuando de forma extraña», comentó uno de ellos durante la cena. «¿Estás esperando a alguien?» «No», respondió demasiado rápido, y todos arquearon las cejas al mismo tiempo. A la mañana siguiente, mientras repasaba un discurso, Claire se sintió de nuevo paralizada por un detalle que le recordaba a él, la forma incisiva en que corregía los argumentos, la postura de alguien que nunca se rindió. Fue molesto, y en cierto modo era necesario. Al octavo día de silencio se dio cuenta. Había memorizado su ausencia, y eso la enfureció, porque a pesar de todo, a pesar de su historia turbulenta, a pesar de cómo habían empezado, odiándose, provocándose, desafiándose, algo en ella esperaba verlo al menos una vez, aunque fuera rápidamente, distantemente, con indiferencia. Pero nada, había desaparecido del mapa. Y fue precisamente el 9º día, cuando Claire finalmente respiró hondo y pensó: «Está bien, no va a volver», que sucedió algo inesperado. Sonó el timbre. 1, 2, 3 veces. Rápidamente, como si quien estuviera afuera estuviera impaciente. Claire se quedó paralizada, porque por alguna razón irracional e íntima, su corazón reaccionó antes que su mente. Caminó lentamente hacia la puerta, dudando con la mano sobre el pomo, y la abrió, y el aire salió de su pecho como un puñetazo involuntario. Richard estaba allí, de pie, en el estrecho pasillo de su edificio en Greenwich Village, sin traje, sin corbata, sin una postura impecable, como siempre, con cara de cansancio. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido mucho, y era una expresión que nunca antes le había visto. Claire apretó con fuerza el pomo de la puerta, intentando serenarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz más firme de lo que se sentía. Richard respiró hondo. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si eligiera cada palabra antes de pronunciarla. Solo necesitaba pensar. Claire se cruzó de brazos, no porque estuviera enfadada, o no solo por eso, sino porque necesitaba protegerse de aquel hombre al que ya no podía descifrar.
«Pasa», dijo finalmente. Richard dudó solo un segundo antes de cruzar la puerta. Claire cerró la puerta tras ellos lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera destrozar lo que flotaba en el aire. El apartamento era tranquilo. Solo la tenue luz de la lámpara de mesa iluminaba el espacio. Ninguno de los dos dijo nada. Claire permaneció inmóvil a unos pasos de Richard. Él tampoco se movió. Era como si el mundo se hubiera encogido para caber en esa pequeña habitación, en ese minúsculo espacio entre ellos dos, lleno de todo aquello que aún no tenían el valor de admitir. Sus miradas se cruzaron y permanecieron fijas allí, como si alguna fuerza las mantuviera conectadas. No había ira, no hubo discusiones, no había ideología. Un silencio tan intenso que parecía hablar más fuerte que cualquier palabra. Richard dio un paso al frente. Claire no cedió. Alzó la mano despacio, demasiado despacio, como si temiera que desapareciera, y le tocó suavemente la cara. Su cálida palma rozó su piel fría. Claire cerró los ojos un segundo, como si aquel gesto la hubiera dejado sin aliento de repente. Cuando la abrió de nuevo, se encontró con que su mirada seguía allí, firme, atrapado en ello, completamente vulnerable. Ella fue la primera en dar un paso al frente, un paso, y luego otra. Richard inclinó levemente la cabeza, y antes de que se pudieran pronunciar palabras, antes de que ninguna explicación pudiera estropear la fuerza de aquel momento, sus labios se encontraron. No fue un beso tierno, no era precavido, era urgente, intenso, inevitable, como algo que había estado contenido desde el primer debate, desde el primer insulto, desde la primera chispa que los hizo odiarse tan fácilmente porque no sabían lo que realmente sentían. El beso se intensificó, conteniendo la respiración. Las manos de Richard se deslizaron por su cintura, los dedos de Claire se enredaron en su cabello, deshaciendo su siempre impecable rigidez. Ninguno de los dos se marchó. Ya no había república, ni feminismo, ni partidos, ni protestas, ni cámaras, ni debates. Solo estaban ellos dos, y el deseo obstinado, prohibido e inevitable que siempre había existido allí, oculto bajo capas de palabras hirientes y creencias opuestas. Sin interrumpir el beso, Claire lo jaló de la camisa y lo guió por el estrecho pasillo hasta su habitación. La puerta se cerró tras ellos, y aquella noche que ninguno de los dos olvidaría jamás, Claire y Richard se entregaron el uno al otro sin defensas, sin palabras, sin el peso del mundo entre ellos. Dos personas, finalmente despojadas de todo lo que las separaba, solo ellos, toda la noche, e incluso mucho después del amanecer. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de la cortina como si invadiera un lugar prohibido. Claire se despertó primero. Por un instante no supe exactamente dónde estaba. No porque la habitación fuera extraña, sino porque el silencio era distinto. Un silencio absoluto, inesperadamente ligero y peligroso. Giró la cabeza lentamente. Richard estaba allí, acostado junto a ella, respiración profunda y tranquila. Su rostro estaba relajado, como nunca antes lo había visto, sin la tensión constante de su postura política, sin el peso de su arrogancia, sin el muro defensivo que volvería a erigir en cuanto despertara. Claire lo observó durante varios segundos que se hicieron eternos, y entonces la realidad la golpeó. Había pasado toda la noche con el hombre al que había jurado destruir en los debates, el hombre que representaba todo aquello contra lo que ella luchaba, el hombre al que debería despreciar. Y de repente, su corazón latía demasiado rápido. Se incorporó lentamente, tirando de la sábana hacia ella, intentando ordenar los pensamientos que, obstinadamente, intentaban escapar como papeles al viento. Fue en ese momento cuando Richard abrió los ojos, despacio, somnoliento, demasiado humano. Le tomó unos segundos comprender dónde estaba, y cuando finalmente se dio cuenta, cuando vio a Claire sentada a su lado, envuelta en las sábanas con el pelo revuelto y la expresión dividida entre el desconcierto y el deseo de huida, se acurrucó un poco, apoyándose sobre el codo. Ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era ahora completamente distinto, ni hostil ni tenso. Estaba impregnada de un nuevo tipo de intimidad y de una sensación de duda aún mayor. Richard fue el primero en intentar romperlo. «Claire», empezó con la voz ronca por la mañana. «Sobre ayer», ella levantó la mano impidiéndole continuar. «No digas nada todavía.
suplicó suave pero firmemente. Por favor. Richard cerró la boca. Simplemente observó. Respiró hondo. No sé qué significa eso, confesó. Ni siquiera sé por qué permití que sucediera. Richard no apartó la mirada. No intentó tocarla. No intentó explicar nada. Él simplemente escuchó. Y ese simple acto de escuchar, dejó a Claire aún más desorientada. Se pasó la mano por la cara como si intentara despertar de algo que aún le parecía un sueño. He pasado toda mi vida luchando contra hombres que piensan como tú, dijo, y sin embargo, ayer yo... No terminó la frase. Richard tragó saliva con dificultad. Yo tampoco me esperaba nada de esto, respondió con un tono inusualmente sincero, pero no me arrepiento. A Claire se le aceleró el corazón. Desvió la mirada, como temerosa de lo que pudiera encontrar en sus ojos si lo miraba fijamente durante demasiado tiempo. Eso fue un error, murmuró. Los dos lo sabemos. Richard tardó unos instantes en responder. Quizás sí, dijo sin cambiar de tema. Pero fue un error que cometimos ambos. No solo yo. El silencio volvió a llenar la habitación. Denso, cargado, lleno de todo aquello que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Tras unos segundos, Claire se levantó de la cama, manteniéndose envuelta en la sábana y respirando profundamente. Necesitamos distancia, dijo. Al menos por ahora. Richard permaneció inmóvil, observándola como si intentara descifrar algo que se le escapaba de las manos. Si eso es lo que quieres, respondió finalmente. Lo respeto, pero había algo en su voz, una nota de decepción casi imperceptible, que le provocó a Claire un nudo en el estómago. Desvió la mirada intentando no pensar demasiado. Ya sabes dónde está la puerta, dijo, tratando de mantenerse firme. Richard asintió lentamente, sin protestar. Se levantó, recogió su camisa del suelo, se vistió en silencio y antes de marcharse, se detuvo en la puerta. Se volvió hacia ella solo un segundo, lo suficiente como para que una verdad incómoda se instale en el ambiente. Eso no fue el final. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos supo controlar. Claire, dijo en voz baja, a pesar de todo, gracias por ayer. Ella no respondió. Richard se fue. La puerta se cerró con un suave clic. Claire se quedó sola en la habitación, con el corazón inquieto y segura de que, por mucho que lo intentara, no podría borrar lo que había sucedido entre ellos, y menos aún, aquello que comenzaba a surgir ahora. Era una mañana fría cuando Claire bajó al café de la esquina a comprar un periódico, algo que hacía a menudo, pero nunca con el corazón tan inquieto. Intentó convencerse a sí misma de que ya había superado la situación, que la noche que había pasado con Richard había sido solo un impulso pasajero, un error emocional en un momento de vulnerabilidad, pero desde que él se marchó de su apartamento, algo dentro de ella no funcionaba bien. Abrió el periódico sin esperar nada, un simple intento de distracción, hasta que el título en grandes letras negras le atravesó los ojos como un golpe. Richard Hawthorne dimite de su cargo y anuncia su traslado inmediato al campo. Claire se quedó paralizada. El periódico temblaba entre sus dedos. Lo leyó de nuevo, y otra vez. El artículo comenzaba así. Richard Hawthorne, de 32 años, abogado constitucionalista y figura influyente del ala conservadora, sorprendió al Congreso y a sus colegas al renunciar oficialmente a su cargo como consejero principal. Claire parpadeó intentando ordenar sus pensamientos. ¿Renunciar? ¿Cómo esto? ¿Sin previo aviso? Siguió leyendo compulsivamente. En un comunicado enviado a la prensa, Hawthorne declaró que tiene la intención de alejarse de la política y llevar una vida más tranquila lejos del foco mediático. Quiere una vida sencilla, una casa lejos de la ciudad, una familia, paz. Fuentes cercanas a él afirman que planea mudarse a la finca Hawthorne en el norte del estado de Japón, donde podrá empezar de cero. La tradicional y adinerada familia Hawthorne confirmó que no tendrá que trabajar si decide no regresar a la política. A Claire se le cortó la respiración. Dejó caer el periódico sobre la mesa. Richard quería irse de Nueva York, del Congreso, de la política, de la guerra ideológica que llevaba como una segunda piel, y ella quería una familia. Las palabras resonaron en su interior de una manera inquietante, extraño, casi doloroso. Apoyó los codos sobre la mesa y se pasó las manos por la cara, como si eso pudiera despejar su mente.
una vida tranquila, lejos de todo, familia. Claire intentó encontrarle lógica, pero nada tenía sentido. ¿Por qué alguien como Richard haría eso? Era ambicioso, estaba decidido, el entorno político lo moldeó desde muy joven, y ahora simplemente rendirse. Una parte cruel de ella, la parte que intentaba negar, le susurraba en su interior, se marchaba porque necesitaba escapar. Tal vez huir de ella. Claire cerró los ojos por un momento. No quería preocuparme, no debería importarte, pero el vacío que se extendía en su interior decía lo contrario. Releyó la última línea del artículo. Hawthorne se irá de la ciudad a finales de esta semana. Todavía esta semana. Claire sintió temblar todo su cuerpo. Richard se marchaba, para siempre, y por primera vez desde que lo conoció, tuvo miedo, mucho miedo, de que tal vez no volvería a verlo jamás. La taza de café permaneció allí, intacta. El periódico estaba abierto sobre la mesa, y Claire se quedó allí sentada, inmóvil, con un pensamiento íntimo, obstinado e imposible creciendo en su interior. Si se va, se acabó. Y no estaba segura de por qué eso la asustaba tanto. Claire pasó todo el día intentando ignorar las noticias. Se sumergió en reuniones, discutió estrategias, revisó folletos y organizó protestas. Pero nada funcionó. El titular parecía estar estampado en el interior de sus párpados. Richard Hawthorne renuncia. Se va de Nueva York. ¿Deseas una vida tranquila? Una familia. Cada vez que leía mentalmente esas palabras, sentía un nudo en el estómago. Al final de la tarde, regresó a casa exhausta. Se recogió el pelo, se quitó los zapatos, dejó el bolso en el sofá, pero pronto se detuvo en el pasillo, incapaz de moverse. Toda la casa parecía reflejar una ausencia. Richard había estado allí, en esa puerta, en esa habitación, en esa cama, y ahora se marchaba como si nada de aquello hubiera significado nada. Claire frunció el ceño, molesta consigo misma. «Ya basta», murmuró. Pero la idea persistente permaneció obstinadamente. ¿Por qué se rindió tan repentinamente? ¿Y por qué no hablar con ella? Intentó cocinar algo, intentó leer, intentó escribir. Nada captó mi atención. Cuando finalmente dejó de luchar contra sus propios pensamientos, volvió a coger el periódico, y su foto en la parte superior de la página le pareció aún más dolorosa que antes. Richard, de pie, elegante, incluso en una foto espontánea, el mismo hombre al que había visto despertarse a su lado. Sin defensa, sin demanda, sin máscaras, quiero una vida sencilla, una familia, paz. Claire sintió que el corazón se le oprimía con fuerza. Por alguna razón, esas palabras sonaban menos a plan de vida y más a una huida desesperada, y ella sabía exactamente de qué o de quién estaba huyendo. El dilema creció en su interior como un fuego silencioso. Si no hacía nada, perdería a Richard para siempre, pero si hiciera algo, podría arruinar toda su causa. Quizás traicionaría sus propias creencias, quizás se traicionaría a sí mismo. Apoyó la frente contra la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Nueva York, en 1968, era un hervidero de protestas, marchas, caos y contracultura, y en medio de todo eso, se sintió sola por primera vez en años. Fue entonces cuando oyó pasos apresurados en las escaleras del edificio. Frunció el ceño. Casi nadie corrió tan rápido. Los pasos se detuvieron justo delante de su puerta. Claire permaneció inmóvil. Un segundo después, toc toc toc, alguien llamó a la puerta. Su corazón latía tan fuerte que pensó que el visitante podía oírlo desde el otro lado. Tomó un profundo respiro, intentando controlar su respiración, y abrió la puerta. Richard estaba allí. Ya no está ordenado. Se acabó el frío. Ya no está contenido. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido varias cuadras. Cabello despeinado. La corbata está floja. Sus intensos ojos eran completamente diferentes del hombre sereno descrito en el periódico. «Claire», dijo, con la voz aún temblorosa, «necesito hablar contigo». Claire se quedó sin palabras. Richard continuó, apenas capaz de articular sus frases. Yo vi tu nombre en la lista de ponentes del evento de hoy. Pensé que todavía estabas ahí. Te busqué en 3 auditorios. Y entonces pensé», su voz flaqueó, «pensé que me iba a ir sin volver a verte». Claire sintió una opresión en el pecho. Tragó saliva con dificultad. Y no pude. Lo intenté. En verdad, pero no podía irme. Se quedó allí, inmóvil,
agarrando la puerta con dedos temblorosos. «No quiero irme sin...» Cerró los ojos un segundo, como si le doliera, sin saber si lo que pasó entre nosotros fue solo una noche, o si tú también sentiste algo. El mundo entero pareció detenerse. Claire respiró hondo, pero el aire le quemó al entrar en ella. Escuchó su propia voz, antes de reunir el valor necesario para decirlo. «Adelante». Richard obedeció sin pensarlo 2 veces. La puerta se cerró tras ellos, y en el silencio que reinaba entre ellos, la verdad de la que ambos habían intentado escapar comenzó finalmente a tomar forma. Richard entró en el apartamento como si cruzara una línea invisible, una que, sabía, lo cambiaría todo a partir de ese momento. Claire estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados, la mirada fija, pero su corazón latía demasiado rápido como para fingir indiferencia. «¿Qué es exactamente lo que quieres decirme, Richard?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Respiró hondo, dio un paso adelante y luego otra. «Intenté hacer lo que siempre he hecho en la vida, huir de lo que no puedo controlar, y fracasé por completo», dijo, mirándola fijamente. «Desde aquella noche no has dejado de pensar en ti». Claire apartó la mirada, molesta por su honestidad. «Entonces deberías haberte marchado», insistió. «Eso nos habría evitado problemas a ambos». «Evitando problemas», repitió con una sonrisa triste. «He pasado toda mi vida evitando problemas, evitando sentimientos, evitando todo lo que no podía prever. Pero contigo no quiero evitar nada». Cerró los ojos un instante, intentando contener la avalancha que se avecinaba en su interior. «Soy todo lo que dijiste despreciar, Richard», murmuró. «Soy radical, soy obstinada. Estoy en contra de todo lo que representan tu familia, tu partido y tu carrera». Se acercó. Ahora estaban tan cerca que ella podía sentir el calor de su aliento. «Y eres la única persona en mi vida que me ha hecho cuestionar todo eso». Claire abrió los ojos. Su mirada era fija, inquebrantable. «Cuando dije en el periódico que quería una vida tranquila», continuó Richard, «debería haber dicho la verdad. No quiero una vida tranquila en el campo. No quiero huir de quien soy. Simplemente quería respirar sin esta guerra constante. Pero me di cuenta de que lo único que realmente quería». Dudó un segundo, y luego terminó. «Eras tú». Claire sintió que algo se rompía en su interior. Algo viejo, algo estaba preparado. Ella dio un paso atrás como si necesitara espacio para pensar, pero Richard la siguió. «No te pido que abandones tus ideales», dijo con firmeza, «ni te pido que estés de acuerdo conmigo. Yo solo», respiró hondo, «quiero construir algo contigo, por absurdo que le parezca al resto del mundo». Claire lo miró fijamente durante varios segundos que se hicieron eternos. Luego, con voz temblorosa pero firme, «Seguirás siendo quien eres, y seguiré siendo quien soy. Eso no va a cambiar». «Lo sé», respondió, «y eso es exactamente lo que quiero». Dio otro paso. Ahora, los dos estaban tan unidos como lo habían estado en las primeras horas de la mañana, cuando todo cambió. «¿Estás preparado para amar a alguien que nunca estará de acuerdo contigo en todo?», preguntó. «¿Contigo?», Richard sonrió. «Estoy dispuesto a pasarme la vida discutiendo, con tal de que no te vayas al final». Finalmente, Claire sonrió. Una sonrisa sincera, extraño, y eso derribó cualquier barrera restante. Ella le tocó la cara. Richard cerró los ojos al sentir el contacto, como si fuera una respuesta. «Entonces quédate», dijo en voz baja. «Pero quédate de verdad». Abrió los ojos. «Ya no quiero irme». Claire respiró hondo, y como si finalmente se permitiera algo que había deseado desde su primer encuentro, tiró de su camisa. El beso fue lento, profundo, lleno de todo lo que estaba por venir. Cuando se separaron, Richard apoyó su frente contra la de ella. «El mundo no lo entenderá», murmuró. «El mundo nunca entiende nada al principio», respondió Claire, «y francamente no es asunto suyo». Él sonrió. Ella me devolvió la sonrisa. Y por primera vez parecía que ambos estaban en el mismo lugar, iban en la misma dirección, compartiendo la misma verdad. Se amaban no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Años después, con el tiempo, la vida de Claire y Richard dejó de ser una batalla ideológica para convertirse en algo mucho más profundo, un aprendizaje diario. No cambiaron de la noche a la mañana, ninguno de los dos, pero aprendieron que el amor no exige que nadie gane, solo que ambos escuchen.
Richard dejó Washington con un alivio genuino. Por primera vez, respiró libre de las presiones políticas, las obligaciones y los discursos en los que ya no creía. Claire, a su vez, vio en ese gesto no una huida, sino una elección. Por fin era libre de ser quien realmente era, no un producto de su familia, ni de su partido, ni de las expectativas de la élite. Se mudaron a una pequeña casa en las afueras de Nueva York, rodeada de árboles, silencio y espacio para empezar de cero. Allí descubrieron que sus diferencias no eran muros, sino posibles puentes. Richard, lejos del rígido conservadurismo que lo había moldeado, empezó a ver el mundo a través de los ojos de Claire. La animó a seguir estudiando, a crear grupos de debate, a escribir artículos, a enseñar a otras mujeres sobre política y derechos. Nunca intentó silenciarla. Al contrario, se convirtió en su mayor apoyo. Siempre le decía: «El mundo necesita tu voz, Claire, y yo también». Ella, a su vez, dejó atrás el radicalismo defensivo que usaba como armadura. Comprendió que cuidar de alguien, de la casa o de los hijos, no era sumisión cuando se hacía por elección, cuando era amor, no imposición. Y Claire descubrió que era una madre extraordinaria, cariñosa y fuerte, que les enseñó a sus hijos tanto sobre filosofía como sobre valentía. Richard, antes atado a tradiciones inflexibles, se sorprendió al descubrir que compartía de forma natural las tareas del hogar, el cuidado de los niños y los días difíciles. Con los años, Richard se convirtió en un hombre más afable y abierto, casi irreconocible para sus antiguos colegas políticos. Y Claire, más serena, encontró una fuerza que no necesitaba alardear. La fuerza de quien sabe que es amada sin renunciar a sí misma. Siguieron siendo diferentes, siempre lo serían, pero aprendieron que las diferencias no se anulan entre sí, se complementan. Vivieron así, discutiendo a veces, riendo otras, cometiendo errores, volviendo a empezar hasta que envejecieron juntos. Y todos los que los conocían decían lo mismo: su amor nunca fue perfecto, pero siempre fue verdadero. Al final, Claire y Richard demostraron lo que nadie creía posible en 1968, que dos personas de mundos opuestos pueden construir una vida plena juntos cuando eligen cada día caminar juntos sin intentar cambiarse, solo comprenderse. Aprendió que la masculinidad no era autoridad, sino presencia. Y Claire aprendió que la libertad no era aislamiento, sino colaboración. Al principio, sus amigos no lo entendieron. Algunos dudaron, otros los criticaron, pero su relación era tan sólida, tan basada en la paciencia y el respeto, que nada podía quebrantarla. La pareja que una vez se odió en un estudio de televisión ahora estaba creando un hogar donde no había ganadores ni perdedores, solo dos personas que eligieron caminar juntas. Y así tuvieron una vida verdaderamente feliz. ¿Y tú? ¿Crees que los amores imposibles pueden sobrevivir a las diferencias? Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu opinión en los comentarios.